entidades recuperen sus niveles previos a la pandemia. ¿Qué está pasando con las otras 20 entidades que no se logran recuperar de forma concreta, ¿no? Más allá que si una política o no una política, ¿qué es lo que está pasando en toda la otra parte del país y para cuándo se estaría viendo la recuperación completa de todas las entidades? Y si me lo permite, para el doctor, un poquito fuera del reporte, sí, se espera, vemos poquitos, se espera que la próxima semana el Banco de México anuncie un incremento más o menos de medio punto porcentual. Entonces, doctor, una tasa ya tan restrictiva, si bien entendemos es una medida para contener los altos niveles de inflación, ¿qué tanto podría ya estar afectando a las familias o a la economía en general, al poder adquisitivo de las personas? Una tasa ya tan alta también, ¿qué tanto podría encarecer o no el crédito? Gracias. Julio, yo diría, pues, ¿qué está pasando en otras entidades que no se recuperan? Pues que hay una debilidad importante en la inversión, sobre todo en construcción. La construcción en nuestro país pues, todavía está 20% por debajo de los niveles que tenía en enero de 2019 y en general el entorno de baja inversión es lo que está haciendo que la recuperación en el país sea relativamente lenta. No sé si quieres también hay que ver los casos específicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tabasco, que está creciendo mucho por la inversión que ya sabemos en infraestructura energética, pero también hay que tomar en cuenta que llevaba ya varios años cayendo, entonces su recuperación era relativamente fácil, ¿no? Porque el 2019 incluso también había caído, entonces es muy fácil. Mientras que otras entidades que tenían muy buen desempeño, ¿no? Como Quintana Roo, que venía creciendo de forma sostenida, pues obviamente es más difícil que alcance su nivel de este tipo de crecimiento. Y simplemente añadiría el tema de la recuperación de algunos servicios que están muy basados en la demanda doméstica, que también justo el proceso inflacionario ha detenido, que ha hecho un poco más lento que estas economías que dependen más del mercado local, del consumo local, sea un poco más lento su recuperación. Pues, por ejemplo, las economías del sur, ¿no? Una parte también de occidente, un par del norte, particularmente del noreste, ¿no? Julio, en cuanto a tu segunda pregunta, sí, la tasa en México ya está en terreno muy restrictivo y lo estará más, ¿no? Si se cumple estimado de que suban otro medio punto porcentual la semana que viene, y nosotros lo que estimamos es que esto sí ya está afectando a familias y empresas, está encareciendo el crédito. Yo diría, todo el crédito empresarial, en particular el crédito a la construcción, es el que es más sensible y estamos viendo menos demanda debido a esta tasa restrictiva. Y para las familias, en particular, pues, todo el crédito de bienes de consumo duradero es el que es más sensible a tasas, al igual que el automotriz, y ahí también ya estamos viendo afectación en la demanda. Entonces, una de las razones por las que pensamos que la economía va a crecer menos en 2023 que 2022 es por esta política monetaria restrictiva. Miguel. Hola, buenos días. Solo un par de precisiones. En el apartado de los autos eléctricos, mencionaban esta parte de que son muy costosos y eso frena un poco la demanda. ¿Qué tendría que pasar para que se abarataran los precios pues, en el largo o mediano plazo? Y también cuando hablaban justamente de que los altos precios afectan la demanda, ahí no entendí si se refieren solo a los eléctricos o a los vehículos ligeros en general. Muchas gracias. Los altos precios nos referimos en general de todos los vehículos. Incluso en el mercado secundario hemos visto una presión también al alza de los precios, no tanto como en las unidades nuevas. Y esto en parte, una gran parte le explica simplemente el aumento de los insumos. En el informe puedes ver detalladamente cómo han subido mucho del costo que enfrentan los productores de empresas automotrices. Es lo que siempre se ha hablado, ¿no? Que tiene mucho tiempo hablándose, pues el hecho de la poca disponibilidad, por ejemplo, de semiconductores, ¿no? Los altos precios del acero,
a nivel internacional, pues eso hace que el costo de producir cualquier tipo de unidad sea más. ¿Qué se necesita para aumentar la accesibilidad de los vehículos? Pues simplemente, ¿no?, aumentar la oferta, que la oferta crezca más que la demanda, y esto siendo dos vías no excluyentes, de hecho lo mejor sería que fueran combinadas. Uno es aumentar la productividad de la industria manufacturera, por ejemplo, tanto por el tema de conocimiento como por el acceso a insumos energéticos, pero también el abaratamiento de sus insumos, ¿no? Justamente, imagínate un escenario donde pudiéramos traer más empresas, ¿no?, como lo que estaba comentando Homero, de la parte electrónica, que requiere más conocimiento, y bajar con esto el costo de los insumos para las empresas armadoras, y al mismo tiempo pues tener un mayor capital humano que ayude a eficientar todos estos procesos. Eso es lo que aumentaría el acceso a los vehículos mediante un menor precio relativo. Si esto no pasa, habría riesgo de que creciera, gracias. Si esto no pasa, habría riesgo de que creciera el mercado de autos usados. Bueno, eso no hay, primero, yo no le diría riesgo, es al final una forma en que el mercado reasigna. Lo primero es, esto ya está sucediendo, ya tiene tiempo sucediendo. De hecho, justo en nuestros informes previos hemos dicho que ante la menor venta de unidades nuevas, justo en lo que crece o había estado creciendo en el mercado secundario y de otros productos alternativos, ¿no?, particularmente motocicletas, tanto nuevos como usados. Pero el mayor crecimiento viene en nuevos y usados. En otras ocasiones hemos puesto precisamente en estas presentaciones las gráficas de cómo han crecido los ingresos por las ventas en el mercado secundario, y en esta vez empieza a estabilizar, pero eso también porque hubo un auge importante. Pero por supuesto, ¿no?, tu intuición es correcta, ¿no? Simplemente se vuelve más caro una vivienda, perdón, es que justo iba a poner el ejemplo de la vivienda. Un auto nuevo, y empiezas a demandar más el usado, como está sucediendo en el caso de la vivienda. Es más caro producir una vivienda nueva, ¿no?, producir una vivienda hoy que hace 2 años, entonces gana participación la vivienda usada, igualito sucede en los autos. Jacob. Yo quisiera igual una precisión en la última parte de la presentación sobre esta proyección que se hacía de México. Si se está contemplando la variable de la pandemia, porque dice que si se puede, bueno, si se hubiera aprovechado esta disrupción, ¿no?, de la cadena con China o esta guerra comercial, pero no sé si se esté contemplando la pandemia ahí, porque pues algunas actividades justamente se fueron abajo por los cierres económicos y ciertas, pues hay discrepancias en el primer decreto entre qué actividades eran esenciales y cuáles no. Pues ahí nada más esa cuestión, y insistir en la pregunta del compañero, ¿para cuándo podría estimarse que las entidades pudieran ya presentar una recuperación, al menos no sé, el 50%? Porque digo, también se espera que 12, pero la actividad está concentrada en 6, ¿no? Gracias por tu pregunta. Efectivamente, en ese escenario se considera la pandemia. Realmente lo que estamos haciendo es tomar los flujos de exportaciones que sí existieron, que sí se dieron durante la pandemia, que fueron captados por Asia, y los estamos como trasladando hacia México, ¿no? Incluso está el caso de Taiwán. Taiwán fue uno de los países que no cayeron durante la pandemia, justamente por perdón, no es Taiwán, es Vietnam. Justamente porque ha sido de los mayores beneficiados por el nearshoring. Esto nos muestra el grado digamos, de beneficio que se llegó a dar gracias a este proceso de nearshoring. Y bueno, efectivamente es un escenario hipotético. Es difícil pensar que México hubiera sido el único beneficiado, pero dado que es el más competitivo solo después de China, pues cabe la pregunta de decir, ¿por qué no? Porque al menos no es el más beneficiado, sino el único. Sí debería haber sido uno de los mayores beneficiados. La otra pregunta, perdón, que se me había pasado, para el cierre de 2023, estimamos que ya se habrán recuperado todas las entidades un nivel de PIB permanente. Muy probablemente hubiera caído menos, mucho menos, sí.
hubiera dependido mucho de a qué grado se hubiera aprovechado. Pero la caída de cualquier manera se hubiera presentado, ¿no? Como la de todo el mundo. Camila, por favor. Hola, buenos días. Solamente una precisión igual. Mencionaban que 2 entidades habrán recuperado sus niveles prepandemia. ¿Cuáles son esas 2 entidades? Y también mencionaban que para el 2023 eran 13, si pudieran mencionarlas. También mencionaban que la región sur-sureste pues proyectaba igual una oportunidad, ¿no? En ese sentido me gustaría saber cómo ven la cuestión del desarrollo del Tren Maya y también el proyecto del Istmo de Tehuantepec, cómo impactaría pues en esta área de oportunidad. Y también dieron a conocer una proyección del crecimiento del PIB nacional. En la parte subnacional de los estados, ¿habría alguna entidad que hubiera crecido también su PIB estatal? Gracias. La primera se recupera, las que se han recuperado, son 13 las recuperadas hasta 2022, Tabasco, Baja California, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Estado de México y Chihuahua. Además, Yucatán, Zacatecas, Sonora, Durango, Nuevo León y Jalisco. En cuanto a la pregunta de los proyectos, si pueden ayudar a conectar al sur y sureste con los corredores exportadores y a que pueda crecer más, el istmo sí. Perdón, en cuanto a la otra, ¿los estados sí escucharon? No bien, no podría repetir. Perdón. Tabasco, Baja California, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Yucatán, Zacatecas, Sonora, Durango, Nuevo León y Jalisco. En cuanto, y además exacto, vamos a acordar hoy el reporte. En cuanto a tu otra pregunta, si los proyectos van a ayudar a conectar al sur a los corredores exportadores, hacerlos más productivos y por lo tanto crezcan más. El proyecto Istmo definitivamente sí, nosotros creemos que ese es un proyecto clave que puede ayudar a conectar a muchos estados del sur y sureste. Por ejemplo, Oaxaca, que está en una zona muy montañosa, pero podría tener salida a exportar hacia Estados Unidos a través del Golfo. Y en general, pues todos los estados del sur creemos que ese proyecto sería muy bueno. El Tren Maya no creemos que vaya a agregar, porque es un proyecto más turístico, donde es una región que ya trae turismo, no va a ayudar a conectar estos corredores exportadores. Entonces, en resumen, creemos que el que sí puede ser muy potente y muy deseable es el del Istmo, no así el del Tren Maya. Y en la parte de los PIB estatales, porque dieron a conocer una proyección del PIB nacional, ¿hay alguna entidad que hubiera tenido un crecimiento mayor en su Producto Interno Bruto? No, pues justo las que te presentamos son las que crecieron. No dimos el nacional, sino dimos el crecimiento de cada uno de los estados. Sí, pero en esta proyección, si se hubiera aprovechado la oportunidad del Nurturing, ¿alguna entidad que hubiera tenido un mayor crecimiento? Bajío y noreste. Noreste y noreste. Y ya por último, en ese sentido, entonces el plan de reactivación económica de la Ciudad de México no ha funcionado como tal. No, el PIB sigue creciendo, pero también es un tema de contabilidad, ¿no? El hecho de que se haya, a partir de la reforma laboral, por ejemplo, PIB de servicios de apoyo a negocios haya caído tanto y que la mayor parte está domiciliada aquí en la Ciudad de México, es simplemente como si hubieras tomado valor agregado de una canasta y lo hubieras pasado a otras. Entonces en el resto de los sectores está creciendo y en realidad lo que está sucediendo es que antes se beneficiaba la Ciudad de México de que se contaba lo que se hacía en otros estados y ahora le está perjudicando. No es un tema de contabilidad realmente, no es un tema de pérdida. Lo mismo sucede con la parte de servicios financieros. Como la mayor parte de estas razones sociales están domiciliadas aquí en la Ciudad de México, independientemente de que el valor que están generando esté en otros estados, pues ahora le está afectando. Pero no es que precisamente haya sido un mal plan y esto haya provocado que estos sectores hayan caído, sino que es simplemente la forma en que se ha contado desde hace mucho tiempo el PIB. De hecho, precisamente podríamos pensar que ahora con esto se va a corregir, ¿no? Porque ya no va a tener tanta importancia y va a haber una contabilización de este valor agregado de forma más específica para los estados. Azucena.
Gracias, buenos días. Sobre la proyección que hacen para todas las entidades, que todas habrán recuperado en 2023, este año va a ser, el 2023 será el desaceleración, entonces ahí, pese a eso, se mantiene esta previsión y qué es lo que va a ayudar a que todas se recuperen. Y también acerca de la oportunidad que pudo haber tenido México por la relocalización, todavía tiene la oportunidad, pero entonces ya no se crecería a esos niveles, tanto en el PIB que mencionaban, estas proyecciones que nos daban en las industrias como la manufacturera, o cuánto tiempo llevará a alcanzar ese crecimiento del que se hubiera tenido si se hubiera aprovechado la oportunidad en ese momento. Por favor, gracias. Empiezo con la primera y ahorita cedo la voz. Es la, digamos, el orden en que han estado sucediendo las cosas, ¿no? Y de hecho precisamente coincide con nuestro pronóstico de hace un par de años. Para el 2023 me parece que la pregunta es bastante acertada en el sentido, bueno, si me dices que algunos sectores van a empezar a desacelerar, ¿cómo es que ahora sí en el 23 se van a recuperar las entidades? Principalmente el impacto a nivel sectorial va a ser en la manufactura, entonces que aparte es nuestro sector más relevante. Pero como durante los dos primeros, en el 21 y en el 22, sí le va ido bastante bien a la manufactura, incluso hemos visto, ¿no?, algunas actividades específicas con crecimientos casi del 10%, como es el caso de la industria automotriz. Digamos, ese beneficio ya hizo que las entidades que son dependientes de la manufactura ya se recuperaran, ¿no? Entonces, digamos, estas ya subieron el escalón, y ahora las que les faltan no son tan dependientes de estos a los que les va a ir mal, sino dependen más de sectores que van a seguirles yendo bien, como habíamos dicho, muchos de estos enfocados en servicios, y la gran parte de los servicios están enfocados en el mercado doméstico. No sé si me explico con esto, ¿no?